Buen día. Hoy, siguiendo con la sección de histología, vamos a ver epidermis. La epidermis es un tejido complejo que recubre todo el cuerpo primario de la planta. Si la planta tiene luego crecimiento secundario, va a ser reemplazada por otro tejido de protección llamado peridermis. Pero ahora vamos a ver la epidermis que recubre el cuerpo primario de la planta. O sea, las hojas, los tallos verdes, las flores, los frutos, las semillas. Como funciones normales, su función principal es la de protección mecánica. Como está recubriendo todo el cuerpo de la planta, la protege mecánicamente. Además, regula la transpiración y regula el intercambio gaseoso. Esto lo hace a través de los estomas o aparatos estomáticos, que lo vamos a ver en detalle enseguida. También tiene como función la absorción de agua, principalmente en el caso de la rizodermis, donde lo hace a través de los pelos absorbentes. Hay muchas plantas que también absorben agua a través de las hojas, principalmente las epífitas. Y como se trata de un tejido eh, que tiene células tabulares y no dejan espacios intercelulares entre sí, también apoyándose una célula con la otra, o sea, la pared de una célula con la pared de la otra célula, como no dejan espacios intercelulares, se pueden apoyar una célula con la otra y de esta manera proveer cierto tipo de sostén a la planta. También es un tejido que no tiene cloroplastos, o sea, normalmente no va a hacer fotosíntesis, excepto las células oclusivas, que las vamos a ver en detalle, como les dije, de los estomas. Dentro de las funciones especiales hay algunas epidermis que sí tienen cloroplastos, entonces producen fotosíntesis. También es muy importante la percepción de distintos tipos de estímulos. Por ejemplo, todas las násteas, eh, sean fotonásteas o, o reacciones a la temperatura o al tacto, que provoquen movimiento o algún tipo de movimiento o reacción de la planta, esa percepción de estímulos es debido a la epidermis. También tiene como función la secreción, principalmente para protegerse de algunos animales. Pueden haber pelos glandulares que tengan algún tipo de secreción, algunas glándulas especiales que están en la epidermis, principalmente para protección. También facilita la diseminación, eso lo habíamos visto un poquito en semillas, donde por ejemplo las semillas pueden tener pelos que se originan de la epidermis, o la epidermis puede volverse carnosa y entonces ser atractiva para algunos animales. De la misma forma también fija los frutos y semillas al sustrato, o sea que eso lo puede hacer también con sustancias pegajosas, produciendo sustancias pegajosas o algún otro tipo de pelo en forma de gancho, también para facilitar la diseminación. El origen de la epidermis en el tallo es la protodermis, principalmente las capas más externas de la túnica van formando hacia abajo la protodermis, que luego se irá transformando en el tejido adulto epidermis. En la raíz lo hace a través del dermatógeno, era ese grupo de células iniciales. Repasen la clase de meristemas para esto. Habíamos mencionado el grupo de células iniciales llamado dermatógeno, que puede formar, si se llama así, si recibe ese nombre, solamente a las células de la rizodermis, o también puede ser un grupo de células iniciales que forme varios tipos de células, incluyendo la rizodermis, o protodermis que formará luego a la rizodermis, en el caso de la raíz. Por lo general, en el tallo se van a ir formando dos tipos celulares, o sea, la división mitótica origina células de tamaño desigual. Las células de mayor tamaño van a formar las células fundamentales del tejido epidérmico, o también llamadas células epidérmicas propiamente dichas, y las células más pequeñas van a conservar su carácter meristemático, van a formar lo que habíamos mencionado en la clase anterior como meristemoides,
Por eso les decía que repasen la clase de meristemas. La duración de la epidermis normalmente está activa, deja ya de dividirse una vez que el órgano termina de crecer y está activa mientras dure el cuerpo primario de la planta. Como les decía, si la planta tiene un crecimiento secundario, será reemplazada por la peridermis, principalmente en los tallos. Las hojas, por lo general, siempre van a tener epidermis, las flores también, los frutos, la mayoría también. Hay algunos que no, que son esclerosados, o sea, otros tipos de transformaciones que ya vamos a ir viendo. Entonces, por lo general tiene poca duración o la duración que tenga la planta en su estado primario. Pero hay algunas plantas que desarrollan tejido secundario y pueden tener una epidermis perenne, como en el caso de Firmiana, que es una malvácea, que puede llegar a durar hasta 40 años sobre los órganos o sobre los tallos, las ramas. Puede ser persistente, como en el caso de Sarcidium. Si quieren un ejemplo más conocido, pueden mencionar la rama de 2 o 3 años de la palta. La palta también tiene un crecimiento secundario, pero la aparición del cambio no es acompañada por la aparición del gelógeno. Entonces, nosotros en las ramas de 2 o 3 años vamos a seguir viendo por fuera todavía epidermis e incluso vamos a ir viendo tejido verde. El número de capas de la epidermis normalmente es una sola capa, como les decía, que son células tabulares, eso significa en forma de tabla o de mesa, como si fuera el tablón de una mesa, para darles una idea de una forma ligeramente rectangular, aunque puede ser muy variable la forma, pero pueden tener esa forma rectangular y normalmente tabloides o tabular, como le decimos. Pero en muchos casos, principalmente en plantas que tienen hojas ligeramente carnosas, las epidermis pueden ser pluriestratificadas, o sea, formar varias capas de epidermis. Obviamente eso, una vez que uno hace el corte como se ven en las fotografías, tiene que estudiarlo por ontogenia, ya que hay que ver que esas células sean realmente o provengan realmente desde la protodermis y no desde el parénquima fundamental que va a formar el mesófilo de las hojas. Como dijimos que la epidermis es un tejido complejo, vamos a ver distintos tipos celulares. Lo vamos a ir viendo en orden. Vamos a comenzar con las células fundamentales o epidérmicas propiamente dichas. Luego los estomas o aparatos estomáticos, donde vamos a ver las células oclusivas. Acá tenemos una fotografía con un aparato estomático con sus células oclusivas en el medio, dejando un espacio eh, llamado ostiolo, y las células anexas o subsidiarias alrededor. Pero después lo vamos a ver con más detalle. También vamos a ver tricomas, emergencias y bioblastos epidérmicos. Comenzando entonces con las células epidérmicas o fundamentales, epidérmicas fundamentales o también llamadas epidérmicas propiamente dichas, vamos a decir que estas células, como dijimos, tienen forma tabular y en vista superficial se las ve muy distintas a la sección transversal. Acá vemos una eudicotiledonia en vista superficial, donde por lo general en las eudicotiledonias tienen distintas formas muy variadas, las paredes son onduladas, incluso pueden ser dentadas, no dejan espacios intercelulares, como también habíamos mencionado, y no tienen cloroplastos. Ahora, en sección transversal o en corte transversal de una hoja, por ejemplo, como en este caso de una caña de azúcar, o en este caso de una gramínea llamada poa, que es un pasto, vamos a ver que en sección transversal podemos verla, dependiendo de cómo hagamos el corte, que es una célula muy alargada. La forma, por lo general, va a estar acompañando la forma del órgano que recubre. Acá si es una hoja alargada, entonces la célula va a ser alargada. Acá la cortamos transversalmente, entonces la sección va a ser rectangular o elipsoidal. eh, lo vemos en una capa, en la epidermis adaxial o superior, o abaxial o inferior. Y
nos damos cuenta que las formas son bastante variables. También tenemos los idioblastos epidérmicos, donde un idioblasto es una célula que se va a diferenciar por su tamaño y o contenido de las células contiguas o células vecinas. Entonces, también vamos a ver acá en este ejemplo que dijimos que era un pasto que se llama POA, que tiene estas células llamadas células buliformes con B larga, donde son células que no tienen cloroplastos y que reaccionan al contenido de agua y que sirven para que la hoja se pliegue, o sea, se cierre cuando falta el agua o se abra cuando tiene bastante agua. También lo van a poder ver en la hoja de caña de azúcar. eh, Siempre que haya una vena, van a estar esas células buliformes porque la hoja de caña de azúcar se enrolla sobre sí misma. Acá también vemos otros idioblastos como células silíceas, células suberosas. Si la ven en vista superficial van a ver que tienen forma diferente. Esto es un ejemplo de ficus donde vemos que en la epidermis abaxial, o sea, la epidermis de abajo, es una epidermis pluriestratificada, pero además se destaca por la presencia de idioblastos, en este caso un idioblasto llamado litocisto, que tiene un contenido bastante particular. Es un contenido de carbonato de calcio en forma de racimo llamado cistolito, con un pie celulósico que se une a la capa más externa de la epidermis y la cutícula también. Siguiendo entonces con las células epidérmicas propiamente dichas o células epidérmicas fundamentales, vamos a ver las características citológicas. Y esto es importante que lo estudien en todos los tejidos que vamos a ver, o sea, desde meristemas hasta xilema y floema, que son los tejidos que vamos a ver. Tienen que estudiar siempre o empezar estudiando las características citológicas, porque siempre vamos a preguntar, por ejemplo, si es un tejido vivo o muerto a la madurez. Y en este caso se trata de un tejido vivo a la madurez, o sea, sus células están vivas a la madurez, se conservan su protoplasto. Por lo general, cuando el tejido está vivo a la madurez, también se trata de un tejido que sus células tienen pared primaria, o sea, células, paredes celulósicas. También entonces la comunicación intercelular va a estar dada por campos primarios de puntuaciones, salvo que la célula se empiece a lignificar, que eso puede suceder con células epidérmicas, comienza a depositarse pared secundaria y entonces aparecen puntuaciones simples. Estas células vivas tienen un protoplasto pegado a las paredes porque normalmente tienen una o dos grandes vacuolas, son bien vacuoladas, y esas vacuolas tienen en su jugo celular, en algunos casos, colorantes, por ejemplo, antocianinas en begonia, pero si nosotros vemos flores coloridas o frutos coloridos, por lo general, se debe a los colores del jugo celular que encontramos en las vacuolas de las células epidérmicas. No tienen cloroplastos, como habíamos dicho ya hoy, pero sí pueden tener proplastos y leucoplastos, aunque no cumplen una función de almacenamiento prácticamente nunca. Y sí vamos a ver cromoplastos también en frutos. Eso también es muy importante en el pimiento, por ejemplo. Si uno hace un corte, se encuentra con cromoplastos en la epidermis. Bien, otra característica también muy importante de la epidermis es la presencia de cutina. La cutina es un lípido bastante particular, que cubre por completo a toda la planta. Viene a ser la capa más externa que tiene la planta en su crecimiento primario. Y va a haber una incrustación en la pared externa de las células epidérmicas. Esa incrustación, el proceso de incrustación se llama cutinización. Y luego va a haber también una deposición por adcrustación, o sea, se va juntando esa cutina
por fuera, como la cutina se forma en la célula, tiene que atravesar la pared celular y salir y depositarse por fuera. Entonces la parte más vieja, la primera que se depositó, va a ser la más externa. La última que se depositó, la más interna. Ahora, ese depósito de cutina en la parte externa forma una película que se llama cutícula. Y el proceso por el cual se forma se llama cuticularización. Acá vemos un esquema de eso que me estaba mencionando. Está la cutina adcrustada. Aparte de esa cutina adcrustada, ¿sí? Y esta es la cutina incrustada en la pared, ¿sí? Recuerden que esto es cutinización y esto es cuticularización. También puede haber depósito de cera epicuticular, ¿sí? También producida por la misma célula. O sea, tiene que atravesar todo esto y ir depositándose acá afuera. Hay depósitos importantes en algunos frutos, por ejemplo en la ciruela, en la uva, de cera, aunque no demasiado grueso, como hay una palmera conocida mundialmente y que se cultiva bastante, que están haciendo bastantes destrozos en muchas selvas justamente para dar lugar al cultivo de esta palmera, que se llama una palmera acerífera, porque el depósito de cera es tan importante que llega a tener 5 milímetros y se lo extrae comercialmente y es muy, muy cara. Acá tenemos un esquema tridimensional también donde vemos la capa de células epidérmicas y una cutícula desprendida. La cutícula por lo general se puede desprender bastante bien. Es químicamente muy estable, es indigerible, no se conocen prácticamente enzimas que la puedan degradar. Y es muy importante en paleontología, en paleobotánica sobre todo, porque va a conservar siempre como si fuera un dibujo de las células que está cubriendo. Por eso es muy importante en los fósiles. Eh, Puede separarse como un molde y conservar así entonces todas las características que tengan las células epidérmicas, las células que están por debajo, que pueden ser muy variables. También puede haber depósitos superficiales de sílice, por ejemplo, en el caso de Equisetum, que es una pteridófita que la tenemos acá en nuestra zona, que crece cerca de los cursos de agua, conocida también como cola de caballo. Y el depósito de sílice es tan importante que, sobre todo los aborígenes, la utilizaban para pulir algunos metales. También se pueden formar espesamientos secundarios, como habíamos mencionado recién. Estos espesamientos secundarios se vuelven lignificados, o sea, células lignificadas, pasan prácticamente a ser esclereidas, y esto se suele dar en hojas de algunos helechos, en algunas gimnospermas y también en poace y guncase, eh, o sea, en algunas gramíneas y en algunos juncos. Em, También tenemos el caso del linum, que yo lo había mencionado cuando habíamos visto semilla, donde ahí la epidermis seminal es la que una vez que hace contacto con el agua es hidrófila, se hidrata muy fácilmente y forma un mucílago, lo cual le permite adherirse al terreno. Los estomas o aparatos estomáticos son estructuras formadas por dos o más células especializadas en regular la evapotranspiración y el intercambio gaseoso de la planta. Se encuentran localizados principalmente en las partes verdes de la planta, por eso en todas las hojas principalmente pueden estar en ambas caras, pero muchas veces se concentran más en la cara abaxial, o sea, en la parte inferior. Eh, También podemos encontrarlas en pétalos, pero muchas veces no funcionales. No se encuentran en las raíces, o sea, la rizodermis no tienen estomas, como así tampoco las plantas que no tienen clorofila, también carecen de estomas.
La disposición que adoptan principalmente en las hojas es en filas paralelas en hojas de monocotiledóneas que son alargadas, también en las hojas aciculares de las gimnospermas, de algunas gimnospermas, y también en algunas eudicotiledóneas, pero mayormente en las eudicotiledóneas o en hojas con venación reticulada, eh, están en disposición dispersas. En las plantas mesófitas, los estomas están al mismo nivel que las células fundamentales. En las plantas xerófitas se ubican en una cripta o están hundidos, o solamente las células oclusivas pueden estar hundidas, o sea, por debajo del nivel de las células fundamentales y como suspendidas de las células anexas o subsidiarias adyacentes a las oclusivas. Este, y a veces en esas criptas, en las plantas xerófitas, también hay pelos que los tapan a estos estomas. O sea, todo para reducir al mínimo la evapotranspiración. Y en las plantas que son higrófitas, o sea, plantas de ambientes húmedos, normalmente se encuentran en una posición elevada. Ahora, vamos a las partes del estoma. El estoma está formado por dos células oclusivas. Acá podemos ver como si fuera un círculo. Ustedes no lo tienen que dibujar como si fuera un círculo porque en realidad son dos células en forma arriñonada. Estoy pasando el puntero por lo que sería una célula y acá esta sería otra célula. Fíjense que son las dos únicas células en la epidermis que tienen cloroplastos. Entre estas dos células oclusivas hay una abertura llamada ostíolo o poro que comunica con el interior de la planta. Acá vemos la misma estructura pero en un corte transversal. O sea, esto es vista superficial, en estas dos fotografías es vista superficial y esto otra vez es un corte transversal. En el corte transversal podemos ver que las células fundamentales tienen este contorno casi rectangular o elipsoidal, eh, y las células oclusivas están un poquito por debajo o a la misma altura. Lo importante que estábamos diciendo es que tienen una abertura que comunica con el interior de la planta, con la cámara subestomática. Este espacio que está acá se llama cámara subestomática. Esto, a su vez, comunica con los espacios intercelulares de la planta, lo cual facilita la aireación de la planta. En vista superficial podemos ver que estas dos células o pueden estar solas, rodeadas por células fundamentales, o pueden estar acompañadas de dos o más células que las rodean. Acá fíjense, esta es una célula oclusiva, esta es otra célula oclusiva, y acá tiene a los lados, paralelas a el eje longitudinal de la célula oclusiva, tiene una célula por este lado y otra célula por este otro lado. Rodeando entonces a esas células oclusivas pueden encontrarse células anexas, subsidiarias o adjuntas. Estas normalmente tienen una forma distinta a las células fundamentales, pero están relacionadas fisiológicamente y muchas veces ontogenéticamente con las células oclusivas. La forma de las células oclusivas en las eudicotiledóneas y en la mayoría de las plantas, como les había mencionado, es una forma arriñonada, alargada, o si prefieren, como forma de banana gruesa, con los extremos redondeados y siempre dejando el ostíolo en el medio. Esto es una vista superficial. Esto es una fotomicrografía con microscopio electrónico de barrido y esto es un transcorte transversal de una hoja. Aquí fíjense lo que sucede en muchas plantas. La cutícula
se extiende por encima de las células oclusivas y forma un vestíbulo o una cámara vestibular. O sea, hay una extensión cuticular por encima que cubre a las células subsidiarias, células oclusivas, y llega casi al ostíolo. Esta misma cámara vestibular o vestíbulo estomático, ese borde cuticular, se lo ve en el corte transversal como si fueran pequeños cuernos. Fíjense que también está teñido en color rojo, eso es por la coloración que se hace en el preparado para que la cutícula resalte. Y también, si prestan atención, la cutícula se extiende hacia adentro sobre las células oclusivas e incluso en algunos casos puede llegar a cubrir también las partes interiores de la cámara subestomática. Las fibrillas en esas células arriñonadas se disponen radialmente. Acá las líneas de punto están indicando cómo es la disposición de las fibrillas en la pared de ambas células. Fíjense que la pared que da hacia el ostíolo es una pared engrosada. Tiene un grosor bien notable, diferente a la pared opuesta, o sea, la pared que da con las células fundamentales o las células anexas. Siempre hay un reborde, un espesamiento, un engrosamiento de la pared que da hacia el ostíolo. Se hicieron varios estudios donde se observó que las comunicaciones intercelulares entre las células oclusivas y las células que la rodean muchas veces se interrumpen en la madurez de las células oclusivas, lo cual las hace bastante independientes fisiológicamente y les permite regular el agua, el contenido de agua, de forma independiente, porque trabajan de esa forma. Eso lo van a ver bien en fisiología vegetal, cómo trabajan estas células, pero el poro se cierra, el ostíolo o poro se cierra cuando falta agua, ¿sí? La célula empieza a perder agua y eso hace que la célula se curve, estas paredes se junten y el ostíolo se cierre. Cuando la planta vuelve a tener agua, la célula se hincha y estas fibras de disposición radial hacen que se hinchen de una manera especial como para que el ostíolo o poro se vuelva a abrir y permita la evapotranspiración e intercambio gaseoso. En las monocotiledóneas podemos observar tanto en gramíneas como ciperáceas, en esas dos familias, particularmente de monocotiledóneas, porque hay muchas monocotiledóneas que también tienen células arriñonadas, en iridáceas y otras familias van a encontrar también células oclusivas en forma arriñonada, pero en gramínea, o sea, Poaceae y Ciperaceae, van a encontrar células oclusivas con una forma particular, llamadas alteriformes o en forma de pesitas. Eso no se nota muy bien acá en esta foto, pero sí se puede ver en este dibujo. Fíjense, esta es una célula oclusiva, yo la estoy recorriendo con el cursor, ¿sí? Con la parte central adelgazada, con ambas paredes engrosadas y los extremos bulbosos. Este es el extremo bulboso de esta célula y aquí está la otra célula oclusiva también con sus extremos bulbosos. Y están las células subsidiarias o anexas. Esto está representando este aparato estomático que podemos ver acá. Fíjense las células fundamentales como tienen las paredes onduladas. Esto probablemente ustedes lo vean en el ejemplo de Saccharomyces, o sea, de la caña de azúcar, donde también están estas células especializadas en forma de aguijón. Y acá tenemos una célula fundamental o célula corta entre dos aparatos estomáticos o dos estomas. Por la cubierta de la cutícula
no se nota muy bien, como se ve acá, la forma de las células oclusivas, sino que simplemente se ve el ostíolo o oro. Eso, dibujado, resulta así de esta forma, donde vemos que las microfibrillas también están en disposición radial en, en los extremos abultados de estas células, y de las células subsidiarias tienen las fibrillas en el eje longitudinal o en el eje más largo de las células oclusivas. Las células fundamentales lo tienen justamente de forma perpendicular. Las células oclusivas, como dijimos, tienen cloroplastos. También pueden, por eso, hacer una acumulación leve de almidón, lo cual es utilizado fisiológicamente en el movimiento. Tienen un núcleo eh, bastante prominente. El núcleo, en el caso de las células de las POACE y ciperase, es alargado también, así como la célula, o sea, se adelgaza acá en el medio y es bulboso en ambos extremos. Las células de las OACE, además, tienen un poro en los extremos de ambas células que hacen comunicación entre ambas células, por donde pueden pasar incluso cloroplastos de una a la otra. Vamos a ver ahora las formas de clasificar a los estomas. Y básicamente tenemos tres formas: por mecanismo de apertura y cierre de las células oclusivas, por la relación de las células oclusivas con las anexas o sus anexas, y por el origen que tienen las células oclusivas y anexas. Por el mecanismo de apertura y cierre vamos a tener tres tipos: el tipo Neum, que se da en musgos y helechos, en pteridofitas y briófitas; el tipo gramíneas y ciperáceas o poáceas y ciperáceas; y el tipo Elevorus, que es un género de ranunculaceae, un género que se usa como modelo para representar a las eudicotiledonias y a las otras monocotiledonias que no sean poáceas y ciperáceas. Y en la clasificación de la relación de las células oclusivas con las anexas, vamos a ver los estomas anomocítico, parasítico, diacítico, anisocítico, ciclocítico, tetracítico y helicocítico. Como dijimos entonces, la primera clasificación que vamos a tener es el mecanismo de apertura y cierre, donde vamos a ver o reconocer tres tipos distintos: el tipo Neum, el que se da en pteridófitas y briófitas, donde eh, las paredes que dan hacia el ostíolo son más delgadas que las otras paredes, y cuando la célula está turgente, debido a que estas paredes son más gruesas, hay separación de las paredes más delgadas. Acá en realidad lo que se está representando es el momento de la pérdida de turgencia de la célula, pero los especialistas dicen que este es un movimiento perpendicular a la superficie de la epidermis. Acá es donde el profesor dice una cosa y los alumnos tienen que creer. O sea, esto otra vez, como les mencionaba en el caso de las inflorescencias y en otros casos también, eh, tiene mucho que ver con la descripción de los especialistas. Nosotros comentamos lo que dice la bibliografía. En el tipo POACE, que mencionábamos que los teníamos en POACE y ciperase, donde las células oclusivas tenían esta forma de pesitas, o sea, alteriformes, alargadas, más delgadas en el centro y bulbosas en los extremos. Tenemos un movimiento horizontal, o sea, cuando la célula está turgente, las microfibrillas que estaban dispuestas radialmente acá en las zonas bulbosas o en los extremos bulbosos, hace que se hinche la célula, se separe y se abre el ostíolo.
Cuando hay pérdida de turgencia, esto se cierra. Acá sí el movimiento está mostrando cuando se aumenta la presión de turgencia, o sea, cuando vuelve el agua a la célula. Y en el tipo Elevorus, que era el ejemplo de la ranunculácea para la mayoría el ejemplo de las eudicotiledonias y muchas otras monocotiledonias, donde tenemos el caso de que las dos células oclusivas tienen un movimiento combinado horizontal y perpendicular a la superficie. De nuevo, acá se está representando el movimiento de pérdida de turgencia, como en el primer caso, pérdida de turgencia, o sea, la célula va perdiendo agua y entonces el ostíolo se cierra. El mecanismo o la vuelta, el regreso hacia la ganancia de turgencia, o sea, cuando la célula de nuevo está hinchada por el agua, se hace muy rápidamente en este ejemplo. Vamos a ver ahora el otro tipo de clasificación según la relación de las células oclusivas con sus anexas. Y vamos a comenzar con el más común, que es el estoma parasítico. Fíjense cómo está escrito, no tiene nada que ver con parásito, sino con paralelas a la célula, de cítico de célula y para de paralelas. No lo escriban con S. Parasítico o rubiáceo, tomando como ejemplo la familia de las rubiáceas. Tiene dos células anexas dispuestas paralelamente con respecto al eje longitudinal de las oclusivas, ¿sí? No se guíen por el esquema que van a encontrar, fíjense, guíense por la fotografía. También la boácea que vimos anteriormente también tenía así células anexas paralelas que también representadas en forma alargada, ¿sí? A los lados de las dos células oclusivas. Después tenemos el tipo anomocítico, y el ejemplo sería en Victoria cruciana, donde no hay células anexas o subsidiarias. Directamente están las dos células oclusivas, que acá se ven poco, por la cutina otra vez. La cutícula cubre toda la superficie y deja abierto solamente el ostíolo. Pero ahí se pueden reconocer más o menos las dos células arriñonadas, que son estas, las oclusivas, y después ya directamente las células fundamentales o células epidérmicas propiamente dichas, haciendo contacto con esas células oclusivas, con los bordes ondulados en este caso. Si seguimos con el anisocítico, como ejemplo tomamos una familia que son las solanáceas, la familia de la papa, del tabaco, donde vamos a tener que, en este caso, An-iso significa diferente, o sea, células diferentes, porque están rodeados por tres células de tamaño diferente, las células oclusivas. Acá otra vez la cutícula deja ver el reborde nada más del ostíolo, pero se pueden adivinar las dos formas de las células oclusivas, otra vez arriñonadas, y acá una célula, otra y otra, son de tres formas diferentes. En el tetracítico, tetra es 4, son 4 las células que van a rodear a las células oclusivas. Acá tenemos como ejemplo una tradescantia, que es una monocotiledonia, donde vemos a las células oclusivas que tienen esta pared interna bien marcada, bien engrosada, y tenemos casi translúcidas, se pueden ver las 4 células, 2 a los lados, a ambos lados de la célula oclusiva, y otras 2 en los extremos de las células oclusivas. Acá está bastante bien representado en el esquema. Y después tenemos el
diacítico, que básicamente es como el opuesto al parasítico. ¿Por qué? Porque las células subsidiarias están dispuestas en forma perpendicular a las células oclusivas, ¿sí? Acá las células subsidiarias o células anexas son bastante alargadas también, o sea, rectangulares. Hay otras que, en otros ejemplos, que pueden ser más cortas. Este es el ejemplo del clavel. Pero básicamente se interrumpen las células en los lados de la célula oclusiva. Esa es la diferencia con el parasítico, que ustedes en el parasítico tenían las células aquí a los lados paralelas a la célula oclusiva. En este caso son perpendiculares a el eje longitudinal de a las células oclusivas, ¿sí? Perpendiculares a las células oclusivas. Dos células también, pero en disposición perpendicular. Después tenemos el ciclo cítico, donde hay uno o dos ciclos de células subsidiarias rodeando a las células oclusivas. Después recién vienen las fundamentales o epidérmicas propiamente dichas. Y por último, el helicocítico de hélice, donde justamente las células subsidiarias o anexas se disponen en forma helicoidal alrededor de las células oclusivas. Acá podemos ver pequeñitas las células oclusivas en forma riñonada, y después alrededor en forma helicoidal las células anexas o subsidiarias. Y en la tercera forma de clasificación vamos a el origen del aparato estomático, de las células que componen el aparato estomático, cómo se originan, o sea, la ontogenia de esas células. Y tenemos estomas mesógenos, donde las células oclusivas y anexas tienen un origen común, o sea, derivan de una sola célula. Tenemos después los estomas perígenos, donde la célula madre origina las oclusivas y las anexas se originan de otras células protodérmicas. Y los estomas mesoperígenos, donde hay una célula anexa que está relacionada con las células oclusivas, o sea, tiene el mismo origen, y las otras células anexas se originan de otras células protodérmicas. De la disposición ya hablamos más temprano. Dijimos que se disponían en filas paralelas en los órganos alargados, como las hojas y principalmente las monocotiledóneas, y en las euricotiledóneas o hojas de venación reticulada se disponían en forma desordenada. Acá también tenemos la representación de algunas xerófitas, donde los estomas se hunden, o sea, no están a nivel de las células anexas y células epidérmicas propiamente dichas. Fíjense, acá están las oclusivas con su cámara subestomática en el pino. Las células epidérmicas en el pino tienen las paredes engrosadas, bien engrosadas. Esto es Nerium, el falso clavel, donde también es una planta xerófita, donde las células oclusivas también están más o menos de esa misma forma, hundidas, no están al nivel de las células anexas y fundamentales, más hacia la cámara subestomática. Y esto ya es un extremo, la yuca, que es una planta prácticamente del desierto, donde está en cripta, en una cripta, o sea, toda la epidermis se mete hacia adentro en una cripta, formando una cripta, y acá podemos ver los estomas, las células oclusivas. Muchas veces esto también está cubierto, cerrado por pelos, como les decía. Y esta, la micania, representa a una eh, higrófila, o sea, una planta donde hay mucha humedad, porque el estoma está en una elevación, o sea, la epidermis se eleva y también eleva entonces al aparato estomático, que está aquí, se lo puede ver aquí. Para ir terminando, vamos a ver a los tricomas y emergencias como últimos integrantes de la epidermis. Los tricomas también tienen una clasificación donde
tenemos a las papilas, que son abultamientos muy poco pronunciados, normalmente formados por una sola célula. Pueden ser sensitivos, los podemos encontrar, por ejemplo, en los pétalos de la rosa, y algunos otros son alargados que parecen pelos. Después tenemos los llamados pelos, que pueden ser simples o ramificados, simples o ramificados, y estos a su vez pueden ser uni o pluricelulares. Acá tenemos un pelo simple pluricelular formado por 3 células. Después los ramificados también pueden ser unicelulares o pluricelulares, tener entre 2 y 5 brazos, algunos otros son estrellados, dendríticos, o sea, como una neurona, bien ramificados. Estos se llaman pelos en candelabro. Eh, También tenemos luego los pelos llamados peltados, porque tienen un pie, o también llamados escamas, porque están formados por células dispuestas en un solo plano. Acá tenemos una vista superficial, donde podemos ver que tienen una forma de escudo o de plato, y esta es una vista transversal o corte transversal, lateral, donde vemos esas células en un solo plano por encima de la epidermis, pero que está conectada a la epidermis por varias células formando un pie. Em, También tenemos a los pelos glandulares. Esos pelos glandulares pueden tener un pie, un cuerpo y una cabeza glandular. Por lo general, cuando tienen una cabeza glandular hay secreción, la cutícula se separa, se desprende para dejar liberar la secreción. Acá tenemos esos pelos estrellados que habíamos mencionado hoy, ramificados, estrellados, pluricelulares. De nuevo acá tenemos una escama ya en representación esquemática, la misma vista hacia abajo. Esto sería un pelo urticante, que también es otro tipo de pelo glandular, donde tiene un cuerpo pluricelular, también tiene un pie bastante diferente a las células que le rodean de la epidermis, este, y el cuerpo en la parte superior tiene una pared silícea. La cabezuela se desprende muy fácilmente ante cualquier roce y lo deja a este cuerpo como si fuera una aguja hipodérmica que le facilita eh, la, que pueda liberar el, el ácido fórmico que contiene. Y por último vemos las emergencias, que son protuberancias formadas por tejidos epidérmicos y tejido subyacente. Ya lo habíamos visto en las diferencias entre aguijones y espinas. Acá de nuevo vemos un aguijón de una rosa. Recuerden que las rosas tienen aguijones, no espinas. Esto está formado por tejido epidérmico que se esclerifica, por eso es muy duro, y a su vez también participa tejidos subyacentes, pero nunca tejido de conducción.